Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como lo han hecho los demás legisladores, saludar y reconocer el trabajo, el funcionamiento de la comisión, de los funcionarios que asistieron al funcionamiento de esta comisión, cuya integración votamos convencidos de la importancia de la misma. Tuvimos un déficit importante en el trabajo de esta comisión y de los objetivos planteados por no poder acceder al archivo Castiglioni. Eso realmente menguó de alguna manera la dimensión del trabajo que deberíamos realizar. Nos privó de algunos elementos sustanciales, pero de todas maneras, y a pesar de estas dificultades, con los elementos que surgían del archivo Berruti, con testimonios, esta comisión vino a confirmar fehacientemente lo que todo el mundo sabía, menos el Estado. Es que hubo y hay espionaje policial y o militar sobre fuerzas políticas, sociales, hasta religiosas, en pleno periodo democrático. Y me parece importante marcar la extensión en el tiempo porque obviamente el archivo Berruti tiene un punto final por el 2003, pero la información que ha surgido del propio archivo Castiglioni o otros elementos que vamos a dar cuenta en nuestra intervención constatan que esa práctica no cesó en el 2003 ni en el 2005, sino que se ha mantenido, ojalá que no ahora, pero se ha mantenido en el tiempo. Y sobre un conjunto de organizaciones, porque escuchamos hoy al diputado informante y nosotros suscribimos el informe unánime que surgió de la comisión y sus conclusiones, un listado un poco restringido de organizaciones espiadas o seguidas, y nos parece que no se trata acá de una competencia ni hacer un ranking de los más espiados, los más perseguidos. A nosotros nos tocó también estar en esa lista poco honrosa, no para nosotros, sino para la democracia y para los responsables de estas prácticas ilegales e inconstitucionales. Prácticas ilegales e inconstitucionales que se han mantenido en el tiempo y que de nuestro punto de vista son consecuencia directa de la impunidad. Es la prolongación de la impunidad. Y hay elementos que hablan de esto. La negativa a concurrir a la investigadora, como se estableció acá por parte del diputado informante, la negativa de muchos militares, especialmente del Ejército, a concurrir a la investigadora, en un número muy por encima de la común de las otras investigadoras, hablan de esa impronta de impunidad que lamentablemente se extiende hasta hoy en nuestro país. Y queda claro, además, de que esta práctica, sostenida en el tiempo, pero queda claro, no, queda clarísimo, no es fruto de la obra de personas aisladas, no es fruto del empecinamiento de algún sobreviviente del pasado, no. Esto por la sistematicidad que tuvo, por la operativa que implica, por los recursos que dispuso, es porque se usó o se utiliza el aparato del Estado para esto, los recursos del Estado. Y en esto hay una clara responsabilidad política desde nuestro punto de vista. Una clara responsabilidad política. Porque quien está al frente de un ministerio y toda la jerarquía tiene que ir a fondo en el control de lo que pasa en su cartera.
pero no hubo voluntad de controlar, porque miren, yo no recuerdo si fue un exministro o un ministro de los que concurrió a la comisión, que cuando le preguntábamos qué conocía él del Departamento de Inteligencia, de que está en Montecasero y Larrañaga, y nos dijo que él en realidad ni había ido por ahí. Creo que había ido un par de veces nomás, de visita, y de visita guiada además. Y claro, ¿qué expresa esto? Falta de voluntad o de disposición de ordenar la casa en todos los lugares. Hubo un dejar hacer, en el mejor de los casos. Pues yo hablo de responsabilidad política, que de repente, no digo que englobaran a todo el gobierno de cada momento, pero de quienes estaban al frente de estos ministerios, claro que sí que hay responsabilidades. Porque además, esta continuidad en el tiempo se expresa una mentalidad que también se nos planteó en la propia comisión. Uno de los directores de inteligencia que estuvo en comisión, creo que era de la Fuerza Aérea, en realidad dice, bueno, esto se venía haciendo y se siguió haciendo. O sea, veníamos espiando de la dictadura, de salir de la dictadura, y lo seguimos haciendo. O el caso de otro ex director de inteligencia que nos explicaba que desde su punto de vista era muy bueno estar en el archivo de inteligencia. Eso me dijo, capaz que usted por su experiencia personal esto le resulta molesto, pero mire que es muy bueno, me siento más seguro. Mirá vos. Pues está en las actas, esto no lo estoy inventando yo, esto habla de una mentalidad que no ha cambiado. Y claro que no es bueno que los ciudadanos comunes o quienes estamos involucrados o comprometidos en la actividad política o social, por esa razón tengamos que estar en un archivo de inteligencia. Porque también se habla de la inteligencia abierta o la inteligencia cerrada. Tenemos que preguntarnos, y esto será objeto de un debate parlamentario. A mí no me parece mal que un partido político tenga un recorte de prensa y siga la opinión de los demás partidos políticos sobre tales o cuales temas. Incluso mismo que el gobierno lo haga. Ahora, ¿por qué esto tiene que hacerlo el Servicio de Inteligencia? El papel del Servicio de Inteligencia en inteligencia abierta es saber qué opinamos nosotros de la ley de riego, por ejemplo. ¿Será que esto tiene que ver con la inteligencia? ¿O será que tiene que ver con la inteligencia encarada desde el punto de vista del control político de la sociedad? Acá hubieron intervenciones muy fuertes de algunos ministros, el caso del exministro Bayardi, que nos dijo que con ley o sin ley siempre iba a haber inteligencia. Mirá vos, está dicho. Y nos explicó que también en su periodo, por ejemplo, había habido acciones de inteligencia sobre las movilizaciones contra la planta de UPM, era Bodnia en aquel momento. Por lo que le dije al ministro, concluyó que debo estar en los informes, porque yo fui de los que nos movilizamos con muchos otros ciudadanos, como la compañera Delia Villalba, hoy desaparecida, en contra de la instalación de la planta de celulosa. ¿Y qué tiene que ver eso con la inteligencia? ¿En qué momento pusimos en riesgo la seguridad del país? Y otras afirmaciones que no las repito porque tendrían otras connotaciones. Pero había un reconocimiento de que en ese momento se hacía seguimiento a inteligencia sobre organizaciones que se oponían a la instalación de las plantas de celulosa. Y esto habla de la continuidad en el tiempo, en cuanto al mantenimiento de esas prácticas. La denuncia de los familiares recientes, que no dudan en cuanto a que eso realmente responde a un operativo de inteligencia, en el afán de lo que aquí expresaba el propio miembro informante, de mantener la impunidad.
de impedir que avance el conocimiento de la verdad y la prevalencia de la justicia. 2014. Ahora, si nosotros estamos convencidos de que cuando en el 2000 o en el 89 había acciones de inteligencia sobre las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, y creemos que había responsabilidad política en ese sentido, bueno, ese criterio por coherencia hay que mantenerlo hasta ahora. Pero además hay otros elementos que hablan y que dejan al descubierto la continuidad de la práctica del espionaje y de la infiltración. A las organizaciones sociales, una manifestación estudiantil, fue el año pasado o hace 2 años, frente al Palacio, en donde fue detectado un agente encubierto que estaba fotografiando a los manifestantes, que se identificó además con un funcionario del Ministerio del Interior. Y ahí nos enteramos por el ministro Bonomi que sí, que con un criterio de, abro comillas, proteger, cierro comillas, a las manifestaciones, resulta que hay funcionarios encubiertos dentro de las manifestaciones estudiantiles, sociales. ¿Y esto cómo se llama? Esto es, bueno, nosotros decíamos, estos son los tiras, y esto es infiltración, y esto es espionaje. Entonces, creo que este es un tema realmente trascendente para la lucha contra la impunidad y para avanzar en la construcción de una sociedad democrática en serio. Acá se han referido a las declaraciones de un capitán del ejército que estuvo de servicio en el Batallón de Ingenieros 2 en la ciudad de Florida, donde da cuenta de la presencia de un connotado delincuente, violador de los derechos humanos, el capitán Ferro, que antes de ser comandante del batallón, llegó en calidad de, no pude entender bien de qué, desplegando ostensibles acciones de inteligencia, entrenando gente, hasta civiles. Eso era en plena democracia. ¿Alguien puede creer que puede utilizarse un batallón para entrenamiento, para operaciones, y que no tuviera eso conocimiento de la jerarquía? Eso es imposible. Quien le haya tocado estar en un cuartel sabe que no pasa nada en un cuartel sin que se sepa arriba, y arriba de arriba. Eso es así. Y este militar que estuvo, llevó esta denuncia al ministro de Defensa del momento, al comandante en jefe del momento y a quienes fueron ministros de gobierno de todos los partidos que han estado en el gobierno. ¿Qué pasó con esa denuncia? Entonces digo esto porque estos hechos realzan la importancia de esta comisión en cuanto a dejar de manifiesto que hay una renguera democrática muy importante y que hay que superarla, que todavía hay que superarla. Por eso nos parece y compartimos la necesidad de enviar todas las actuaciones de esta comisión a la justicia para que intervenga y actúe sobre hechos concretos y muy claros que no admiten duda. Nos parece importante la difusión de esto y nos parece importante el acuerdo que va surgiendo, por lo menos en cada partido que se manifiesta, de avanzar en una legislación que le ponga fin a estas prácticas inconstitucionales y antidemocráticas y que nos permita tener un servicio de inteligencia en materia de defensa nacional que cumpla el objetivo ese, de la defensa nacional y no de la persecución interna de quienes se organizan y luchan. Gracias, presidente.